Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora de la Victoria, cuya festividad se celebra cada 26 de octubre. Y vamos a conocer historias de fe que nos animarán a entender nuestra historia. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al combate espiritual. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el combate espiritual es camino a la santidad. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la valentía en el buen combate de la fe nos habrá acercado un poco más a una vida con sentido y fortaleza. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa esta, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de la Victoria, cuya festividad se celebra cada 26 de octubre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con María Dolores González Robles, una mujer religiosa agradecida de la elección de Dios en ella. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Gertrude von Lefort, la escritora, ensayista y poetisa alemana que se convirtió al catolicismo a la luz de la literatura mística. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre el combate espiritual. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Victoria, cuya festividad se celebra cada 26 de octubre. Es venerada en la Catedral de Notre-Dame de Senlis. Esta catedral está situada en la plaza de Parvis Notre-Dame, en la ciudad francesa de Senlis, región de Picardía, a 45 kilómetros de París. Es distinguida como Monumento Histórico de Francia desde 1840. Su construcción comenzó en el siglo XII. Este templo, al principio, tuvo una forma sencilla. Una nave principal, no tenía crucero, capillas laterales sin transepto, pero con el paso de los siglos se fueron añadiendo nuevas estructuras. La historia de esta catedral está relacionada con las frecuentes visitas de los reyes capetos que gobernaron Francia entre 987 y 1328.
Durante ese tiempo se consolidó el sistema feudal, se desarrolló el arte gótico, nacieron las universidades, tuvieron lugar las cruzadas. Las principales ampliaciones de la catedral fueron obra de los obispos. La intervención real más importante fue la de Francisco I en el Renacimiento. Su escudo de armas se encuentra en el frontón de la puerta norte. A pesar de las transformaciones, Notre-Dame de Senlis conserva sus dimensiones originales. Entre sus joyas arquitectónicas están la portada dedicada a la Virgen de finales del siglo XII, la torre sur, construida en el siglo XIII, y las fachadas del transepto, obras maestras del arte gótico. Mide 70 metros de alto y su techo abovedado alcanza los 24 metros. Su construcción duró 4 siglos. Cerca de Senlis, la devoción mariana se vinculó con la historia de Francia. En 1225, el templo fue dedicado a Nuestra Señora de la Victoria. La dedicación fue realizada por Guérin, obispo de Senlis y canciller de Francia, en cumplimiento de un voto del rey Felipe II Augusto. Este rey mandó construir la Abadía de la Victoria en agradecimiento por su victoria en la batalla de Bouvines. La batalla de Bouvines se libró el 27 de julio de 1214. El conflicto surgió tras la muerte del rey Ricardo Corazón de León. Su hermano Juan Sin Tierra reclamó Normandía. Juan buscó apoyo en el emperador Otón IV de Alemania y el conde de Flandes. Juntos formaron una coalición contra Felipe Augusto. La víspera de la batalla, Felipe Augusto asistió a la misa con sus tropas. Ante el altar dejó su corona real. Luego dijo a sus soldados: «Si alguno de vosotros se cree más digno que yo para ceñir esta corona, que dé un paso al frente y la tome». Ninguno de los soldados se movió. Y el gesto de Felipe fortaleció la lealtad de sus hombres. El ejército francés tenía 15.000 hombres. El enemigo casi los duplicaba en número. Aún así, lucharon con valentía. La batalla fue dura. Felipe Augusto fue derribado de su caballo. Estuvo rodeado por piqueros flamencos. En ese momento, Felipe se encomendó a la Virgen María y logró salir ileso. La victoria francesa fue total. Capturaron al conde de Flandes, líder enemigo. El rey Felipe atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen María, por lo que, cumpliendo su promesa, mandó construir la Abadía de la Victoria. La catedral ha sufrido catástrofes a lo largo del tiempo. En 1504, un rayo cayó sobre la techumbre. Provocó un incendio que destruyó el armazón de madera. Las bóvedas se derrumbaron. Los reyes Luis XII y Francisco I iniciaron la reconstrucción. Se elevaron los tramos superiores de la nave 6 metros. Se duplicaron las naves laterales y se añadieron fachadas con ornamentación gótica flamígera. Las obras continuaron hasta 1515. Después se construyó la capilla del Sagrado Corazón en 1671. Este templo guarda una reliquia importante, la mandíbula de Saint Rieuel. Saint Rieuel fue el primer obispo de Senlis y evangelizador de la Galia en este siglo. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a nuestra Madre es de San Luis de Montfort. Dice así: Te saludo, pues,
oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a María Dolores González Robles. Ella es una mujer de 60 años, religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María, en Murcia. Es asistente general de esta congregación, pedagoga y teóloga. Buenas noches, Loli, que prefieres que te llamemos así, me la has llevado hace un momentito. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara, buenas noches a todos. Estoy muy bien y pues deseando compartir con vosotros este pequeño encuentro que espero que sea pues para mayor gloria de Dios. Mayor gloria de Dios, que en tu infancia viviste de muy chiquitita, y quizá un primer recuerdo sería un Jueves Santo, ¿verdad, Loli? Sí, así es. Recuerdo pues eso, el Jueves Santo de allí de la parroquia de Ceneta. Yo nací allí en 1964 y recuerdo pues eso, el momento ese de la adoración que se ponía el Santísimo y que nos invitaban en la catequesis a ir. Y ese momento de silencio que íbamos los niños así en silencio con el Santísimo allí expuesto con las velas. Yo creo que no sabría ni rezar, no sé, llevaba un librito de esto de que nos daban así en catequesis. Yo no sé qué rezaba ni qué recé, pero sí recuerdo que había algo especial en mi interior que me hacía mirar aquel lugar, ¿no?, decorado con una cortina roja, así en penumbras, con las velas. Y aquello, pues, ese recuerdo me marcó. Avanzas un poquito en edad y llegas a la edad de la comunión, chiquitita todavía, y hay un hecho significativo como es que el mismo día que tú recibes la comunión es el día que bautizan a tu hermano, aunque previamente lo habían bautizado por razones de salud en el hospital. Cuéntanos cómo viviste aquello y cómo, con el paso del tiempo, hoy has entendido el sentido de ese doble sacramento ese día. Pues sí, el día de la primera comunión mía fue también el día que se bautizó a Jesús, a mi hermano, el pequeño. Somos 5 en la familia. Él nació en 1972 y nació con una parálisis cerebral. Estuvo en la risaca unos 18 días, en cuidados intensivos, pensando, no sabían si se iba a morir o no. Y entonces, bueno, pues las monjas en aquel momento bautizaron uno de los días que mis padres fueron. Pues mi madre nos cuenta que cuando llegó habían bautizado porque pensaban que iba a morir. Y le dijeron, ¿qué nombre le ha puesto? Y le dijeron Jesús. Y mi madre dijo, le han puesto ustedes el mejor nombre del mundo. Y después, cuando le dieron el alta, pues entonces le dijeron a mis padres que lo podían volver a bautizar, ¿no? Y entonces se celebró el día de la primera comunión mía. Y realmente yo no, en aquel momento, ni incluso después he visto la relación de los dos sacramentos. Pero sí hace mucho tiempo que descubrí fue la unión que hay entre mi hermano Jesús y yo, ¿no? O lo que ha significado Jesús en mi vida. Realmente creo que en mi vida hay 2 centros, ¿no? Jesús, Jesucristo, y luego también este Jesús, ¿no? Este hermano mío, que tiene su cuerpo pues muy débil, muy dependiente totalmente, se lo tenemos que hacer todo. Pero siempre digo que tiene bien la cabeza y el corazón. La cabeza porque tiene un sentido común extraordinario y el corazón porque es muy bueno. Aporta mucha alegría, aporta mucha paz.
y personalmente creo que es de las personas que más me ha enseñado en esta vida, que más me ha enseñado, porque me enseñan lo que es fundamental, me enseñan los valores importantes en la vida, y entonces pues sí, el caminar junto con él, creo que el Señor se ha servido de él para mostrarme pues los valores fundamentales de esta vida. Otra hermana tuya, Toñi, también te mostró esos valores seguramente, y en un momento determinado de tu vida te regaló una dedicatoria y un libro por ese orden. ¿Qué decía esa dedicatoria y en qué momento te regaló ese libro? Sí, mi hermana Toñi, la primera de los 5 que somos, y Jesús es el último. Toñi falleció el día de la Virgen del Carmen, el día 16 de julio del 2014, de una enfermedad, de un cáncer, y también pues su vida ha caminado muy unida a mí, ¿no? Me regaló un libro allá por el 1984-85 que decía: Loli, sé valiente si él te lo pide. Esa era la dedicatoria. Y esta dedicatoria era porque yo en ese momento pues estaba viendo qué hacía con mi vida, ¿no? Si entraba en la vida religiosa o qué pasaba. En ese que pasaba anteriormente habías estado en Carmelitas, venías de Ceneta. ¿Cómo viviste esa etapa del colegio? ¿A dónde te condujo? Pues sí, nos vinimos de Ceneta y entonces yo comencé en Carmelitas, 6º, 7º y 8º de EGB, de la de entonces. Yo lo hice en aquel colegio. Para mí era otro mundo, ¿no? Porque yo venía de Ceneta, un pueblo pequeñito, una escuela allí donde estábamos niños y niñas, todos juntos, un colegio público así muy sencillo. Y de pronto pues entrar en Carmelitas, lo que me llamó la atención era pues eso, llevar uniforme, que yo no había llevado uniforme. Aunque ya empezaba a ser mixto en infantil, pero en mi curso, por ejemplo, 6º, 7º y 8º, era de niña sola, me llamaba la atención que hubiese una capilla en el colegio, no lo conocía yo allí en Ceneta, el gimnasio tan grande, es decir, era otro mundo, ¿no? Era venirme de un pueblecito, pues venirme a aquí. Pero lo viví con mucha alegría, me integré, me costaba dejar Ceneta y de hecho los fines de semana yo cogía el autobús y con mis primas me iba otra vez a Ceneta, pero me integré bien en el colegio. Allí uno de los profesores que nos daba religión, un sacerdote, nos invitó a un grupo, a su parroquia, a San Andrés, para la catequesis de confirmación. Y yo me enganché ahí, me metí al movimiento junior que existía entonces, hice la confirmación allí en San Andrés y bueno, era como despertar a un mundo pues así, de ciudad, pero que me llamaba la atención, que me gustaba mucho, que me daba, no sé, posibilidades que no había descubierto en el pueblo. También por la edad, no solamente por el pueblo, porque yo era una cría entonces todavía. También por la edad aparece un chico en tu vida. Sí, ese chico aparece cuando, después del colegio paso al Instituto Florida Blanca. Allí conozco a una amiga pues con la que todavía continuamos siendo muy buenas amigas. Esta amiga me invita a un baile de disfraces que las monjas, entre comillas, me decía, pues tenían, que eran las hijas del Corazón de María, a las que yo ahora pertenezco. Llego a ese grupo juvenil que llevaban las hijas del Corazón de María, un grupo que se llamaba Emaús, y allí pues sí, conozco a un chico y bueno, pues eso, novietes y pues tenemos una relación así de salir, que entonces decíamos, es que salgo con tal, bueno, pues ahí estuvimos 2 años saliendo y conociéndonos. 2 años de conoceros, de noviazgo, y llega un momento en el que te planteas romper esa relación porque hay algo en tu corazón que te está llamando, no sabes muy bien cómo lo afrontas y qué sentimiento te viene cuando ya tomas la decisión. Sí, hay una inquietud dentro de mí, ¿no? Decir, ¿qué quiere, Señor, con mi vida, no? Yo sentía que
que no podía dedicarme totalmente a Dios y totalmente a una persona, ¿no? Es decir, que tenía que elegir. Aquella frase del Evangelio de no podéis servir a dos señores, aquello me marcaba, ¿no? Era como que yo no podía, pues eso, decir, casarme o tener una relación de pareja, tener una familia y a la vez dedicarme a Dios, ¿no? No sabría muy bien cómo definirlo. Sí sé que era, pues eso, decir, una inquietud, un deseo de decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Hacia dónde voy? Y yo sentía como que mi corazón tenía que ser para el Señor. Y entonces en esa búsqueda, dando así como sin saber muy bien qué, es donde decido dejar esa relación y buscar lo que el Señor quería para mí. Hablamos a continuación de una canción que has elegido tú, de eso que el Señor quería para ti. Se llama Gracias por tu don, de Kairói. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos, ven, renuncia a lo que tienes hoy, dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Vete y predica con tu acción, con la palabra y con tu ser, la buena nueva de servicio y paz. No tengas miedo, te hablaré. Yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar, que todos vean a mi Padre en ti, de los sencillos se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. No sirve para mi misión el que comienza a caminar y aún recuerda aquello que dejó, pues no podrá servir a dos. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Está con nosotros María Dolores González Robles. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella, se llama Gracias por tu don, de Kairói. Y bueno, Loli, cuéntanos, ¿por qué has elegido esta canción? Bueno, pues quizás podría haber elegido también otras, ¿no? Pero esta me ha venido así a la cabeza porque creo que la vida, hay mucho para agradecer en la vida, ¿no? El gracias por tu don es porque tenemos tanto para agradecer. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos es los cristianos, ¿no? Quienes vivimos de fe, es reconocer que todo nos viene de Dios. Y entonces yo en un momento, pues ahí en esa lucha de ver qué hacía, y cuando decidí pues iniciar la formación, iniciar en la vida religiosa, entrar en la vida religiosa, para mí esta canción fue significativa, ¿no? Gracias por tu don, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Y gracias porque me quieres feliz. Muchas veces pensamos que el Señor viene a quitarnos algo, a robarnos o a mandarnos a cumplir mandamientos, y no. La vida es otra cosa, y la vida cristiana y la vida religiosa es un camino de felicidad. Es un camino de alegría. Hay una frase que también me llama mucho la atención y va unida con esta canción, ¿no? He venido para que tengáis vida y vida en plenitud. Entonces yo, cuando sentí que el Señor me había concedido, pues eso, el don de la fe, el don del amor, el don de la vida, y que me invitaba a mí a ser luz y a ser señal para otro. Entonces, esto... No soy yo el que elegí la vida religiosa, fue el Señor el que por su gracia se fijó en mí, es el que me continúa dando todo, y creo que la vida es esa, ¿no? Una acción de gracia y luego decir, bueno, pues ¿y ahora qué quieres de mí, Señor? ¿No? Pues que yo te pueda también
transparentar con mi acción, con los gestos míos, que pueda ser cauce de misericordia también para otros. Por eso he elegido esta canción. Esa elección llega a la profesión religiosa, a la profesión de los votos. ¿Cómo viviste esos primeros momentos? ¿Cómo sentiste esa medalla que lleváis? Porque no lleváis un hábito, luego nos explicarás por qué. Pero ahora preguntarte cómo viviste esos primeros momentos de contacto con la casa común, el propio rito de esa consagración. Pues mira, creo que la palabra sería con alegría, ¿no? Es decir, empezar a conocer el mundo de la vida religiosa, empezar a conocer, a bucear. Yo digo que es bucear, ¿no? Meternos ahí en ese mar del Señor. Y para mí era todo un disfrute, ¿no? Encontrarme en la oración con el Señor, encontrar a las hermanas en comunidad, llegar a la casa común y encontrar la fraternidad. Para mí realmente puedo decir que ha sido un camino y una escuela de felicidad, de alegría, de descubrir la fraternidad, el gozo de estar juntas. Es verdad que muchas veces, igual que en las familias, pueden haber y las hay dificultades, pero sobre todo es eso, es decir, sentir que el Señor nos llamaba a toda una misma vocación. Y ha sido con mucha alegría. Y el momento de la profesión, pues eso es decir, el momento de decir, Señor, tú te has fijado en mí y yo quiero darte mi pequeño sí aquí, ¿no? Ofreciendo mi vida, recibiéndolo todo con mucha gratitud. Y el momento de la profesión y de la medalla nos la dan, se impone en el noviciado, 2 años antes de la profesión, ¿no? Y es realmente, verdad, el único signo exterior, no exterior, porque la llevamos incluso por dentro. El único signo común que tenemos las hijas del Corazón de María son las constituciones, la regla nuestra que orienta nuestra vida, y esta medalla que lleva impreso el corazón de Jesús y el corazón de María, ¿no? Y bueno, pues para mí es eso, es decir, estar llamada a imitar, a transformar mi vida o a que el Señor transforme mi vida en eso, en misericordia, ¿no? A semejanza de los corazones de Jesús y de María, que mi vida sea para otro. Y a la vez, pues con un reconocimiento gozoso de que el Señor me esconde ahí, en su corazón. En medio del mundo, casi como un laico, porque en realidad, al no llevar hábitos, pues tú vas por la calle como cualquier otro laico, ¿no? Otro ciudadano en general. ¿Cómo es la fundación de vuestra congregación? ¿Qué sentido tiene hoy día en la sociedad en la que estamos inmersos? ¿Cómo lo podemos hilar? Y tú personalmente, ¿cómo vives esta vida religiosa de esta forma tan distinta, ¿no? Mira, nuestra congregación surge en 1790 en Francia y justamente en plena Revolución Francesa, ¿no? Cuando el poder político había suprimido todas las órdenes religiosas, no podían manifestarse las religiosas. Y entonces nuestro fundador, Pedro José de Clorivière, que es jesuita, y Adelaida de Cicé, los dos son cofundadores, pues tienen eso. Pedro José de Clorivière tiene la inspiración de una nueva forma de vida religiosa que conserve lo esencial. Lo esencial son los votos, la vida de oración íntegra, la pertenencia a una comunidad, pero que, por ejemplo, exteriormente que no tenga ninguna señal, ¿no? Y en la actualidad, pues así vamos, ¿no? Es decir, realmente nuestra misión es la evangelización, el llevar la buena noticia de Jesús, es decir, el ser presencia del Evangelio allí donde estamos. ¿Y cómo lo vivo? Pues, mira, como diría San Ignacio, ¿no? Intentando que en todo sea amar y servir, ¿no? Que nuestra vida consagrada pues sea un amar a todas las personas y un servir a la Iglesia allí donde las circunstancias lo permiten. ¿Qué os distinguiría, porque además, o qué distinguiría tu vida de la de un laico? Quiero decir, porque vosotras tenéis vida individual, podéis vivir en vuestros domicilios particulares, lleváis el tema de la liturgia de las horas, lo tenéis distinto por vuestras constituciones, pero bueno, tenéis vuestros votos, los 3 votos, ¿no? Y otro cuarto creo que es, ¿no? De permanencia, ¿no? Obediencia, castidad y pobreza, ¿no?
¿Qué es lo que te llamaría la atención o qué podrías subrayar de esa distinción en cuanto a la vocación que es la que tú estás viviendo? Bueno, pues como muy bien has dicho, es decir, no somos laicos, somos una congregación religiosa aprobada por Roma de Derecho Pontificio. Realmente los consejos evangélicos, los votos de castidad, pobreza y obediencia es lo que nos distingue de una vida laica. Y luego, bueno, estos votos unidos a la pertenencia a una comunidad. Ciertamente nuestra forma de vida no es que todas vivimos en un convento, en una casa común. Podemos vivir en la casa común, podemos vivir pues a lo mejor en familias si hay una necesidad que lo requiera. No llevamos hábito. El hábito, como diría nuestro fundador, ¿no? Nuestra clausura está en el interior nuestro, ¿no? En estas virtudes de la Virgen María, que es lo que nos tiene que distinguir. Y lo que nos distingue de una vida laica justamente es esto, ¿no? Es decir, una vida que está sujeta a los 3 votos de castidad, de pobreza y de obediencia, y aunque no vivimos todas juntas, pero sí tenemos un sentido de pertenencia a una comunidad. En esta vida religiosa, durante todos estos años, ¿no?, que en la brevedad de la entrevista no da tiempo a hablar de todo, pasaste como superiora de comunidad y también como superiora provincial. ¿Qué destacarías a nivel personal en cuanto a tu crecimiento en la fe que pudiste aprender o vivir en tu fe de ese periodo como superiora provincial? Sí, una de las misiones que me ha tocado vivir, pues eso, el servicio de ser superiora, ¿no? Personalmente, pues cuando te confían esta misión, yo me sentí muy impotente, dije, madre mía, ¿y cómo voy a hacer yo esto, no? Con hermanas, por ejemplo, pues recuerdo una hermana que venía de Valencia, así físicamente ella muy grande, yo pequeñita, y yo decía, ella con muchos años de vida religiosa, yo pues que llevaba menos, ¿no? Y yo decía, pero Señor, ¿cómo va a ser esto posible, no? Entonces, las experiencias bonitas son que, bueno, la vivencia de fe de las hermanas, ¿no? Es decir, al final estos son servicios y cuando hay una mirada de fe, cuando ves que las hermanas te abren el corazón, que es como dicen en la Escritura, ¿no? Descálzate porque está ante tierra sagrada, ¿no? Es decir, cuando las hermanas comparten contigo su vida, cuando se abren con la sencillez, con la humildad de un niño, pues entonces dicen, mira, aquí ya no hay ni edades, ni estado, ni más o menos importante, ¿no? Es decir, esa experiencia de fe de un Señor que nos llama a una misma vocación, ¿no? Y para mí esto ha sido importante. Vives esa vocación con tus hermanas, pero a la vez no pierdes la relación con tu familia, la puedes vivir con cierta intensidad dentro de lo que pues el servicio y la congregación permite, obviamente, y en esa vida de familia, coincidiendo con este periodo como superiora provincial, fallece tu hermana Toñi. ¿Qué nos dirías del luto y qué nos dirías de cómo la fe de alguien tan cercano puede marcar tu vida y la de generaciones posteriores? Pues sí, en el momento en el que yo estoy viviendo esta experiencia de ser superiora provincial, responsable de las comunidades de España, es cuando mi hermana está enferma. Fallece el día de la Virgen del Carmen y bueno, es una experiencia que vivida desde la fe, no sé cómo expresarlo. Yo recordaba a Jesús, ¿no? A Jesús en el Evangelio. Él llora ante el dolor y la pérdida de su amigo Lázaro, ¿no? Pero es una tristeza que mira al cielo, Entonces, la fe es verdad que no nos quita el dolor, no nos quita el sufrimiento, no nos quita esto, pero sí la ilumina. Entonces, es un acoger el dolor, el sufrimiento, pero mirando al cielo. Mirando al cielo para mí es con la esperanza de que todo no se termina aquí, de la resurrección. Y para mí también fue bonita la experiencia de la paz. Es decir, el Señor acompaña. Él no se deja ganar en generosidad y cuando pedimos la paz, cuando pedimos la luz en medio de esa oscuridad,
que quizás no podemos ni decirlo, ni somos conscientes, ¿no? Es decir, pero creo que el Señor es capaz de conocer hasta los deseos y las palabras que no llegamos a pronunciar. Entonces, para mí es la experiencia de que ese dolor está iluminado por la presencia del Señor. La última palabra no es la muerte, la última palabra es también la resurrección de nuestros seres queridos, ¿no? A mí me consuela y creo que a los cristianos nos consuela el saber que ellos ya gozan de la paz, del abrazo de Dios, que ellos interceden por nosotros, que su presencia sigue estando en medio de nuestra vida, ¿no? Y entonces esa comunión de los santos en los que la Iglesia decimos que creemos, para mí es lo que me fortalece, ¿no? Esta enfermedad no es de muerte, sino de vida, ¿no? Entonces ellos siguen vivos, siguen intercediendo por nosotros y siguen gozando o ya han comenzado a gozar de eso que nosotros creemos. Atraviesas esa etapa personal y de servicio dentro de la congregación y pasas a otro servicio como asistente general, donde vas a conocer otras realidades de otros países, por ejemplo Vietnam. ¿Qué es lo primero que te llega al corazón de esa realidad? Pues sí, como asistente general he tenido la oportunidad de conocer otras realidades, de asomarme un poquito a otro mundo. Y por ejemplo en Vietnam, pues para mí fue la experiencia de un país que todavía vive bajo la opresión de una dictadura comunista, que no hay esta libertad de culto como nosotros la podemos tener, ¿no? Es decir, lo que me llama la atención es la fe tan fuerte de los cristianos, ¿no? Cristianos adultos que se bautizan pues ya con 20, con 30 años. Entonces lo que me llama la atención es eso, es decir, que no hay un poder político que pueda pues con el Evangelio, ¿no? Es decir, cuando Dios quiere algo, cuando las personas se abren, yo digo, ahí está iluminando pues eso, el Evangelio. Y esto me llamó la atención. Luego, bueno, te llama la atención la comida, que te pongan a las 5 de la mañana una sopa ahí caliente, ¿no? Hay muchas cosas de tradiciones culturales, de la comida y todo que te llama la atención, ¿no? Y es otro mundo, te cree a veces que estamos en el mejor sitio o en el peor, y cuando ves otras realidades, pues también aprendes a agradecer y a reconocer también lo valioso de otras culturas. Terminamos ya el tiempo de la entrevista. Como una última pregunta, quizá un poquito breve, para finalizar. En París es a donde actualmente más tienes que viajar y más tiempo pasas, hilando con esto que acabas de comentar de cómo el Evangelio, ¿no?, está por encima. ¿Cómo ves esto en Francia en general, en París en particular? ¿Y cómo crees que tú personalmente, dado que esto es una entrevista íntima, puedes contribuir a la luz del Evangelio? Bueno, pues mira, en Francia y en París, donde tenemos nuestra casa general y donde me toca estar algunas temporadas, fíjate, me he encontrado de todo. Por una parte, una sociedad secularizada, ¿no? Es decir, pues con una gran indiferencia, pero también parroquias llenas de gente y una devoción muy fuerte, ¿no? Y gente joven rezando pues con una devoción. Entonces es un contraste, ¿no? Es un contraste grande. ¿Cómo puedo contribuir yo? Pues la verdad es que no sé, allí o aquí no sé cómo puedo contribuir. Pero, a ver, cuando hice los votos, que eso no lo he dicho antes, cuando hice los votos cogí así como un lema del libro de los ejercicios de San Ignacio, que era el que quiera venir conmigo ha de vivir como yo, ¿no? Y yo dije, Señor, contigo y como tú, ¿no? Ese contigo y como tú me acompaña muchas veces. Y a veces creo que donde esté, lo que sí me siento llamada es a ser una presencia del Señor y a intentar vivir con el estilo de Jesús de Nazaret. Pues con estas últimas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, Loli, por estar con nosotros. María Dolores González Robles, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.
A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la creación poética puede ser cauce para la conversión, cómo el sufrimiento de los mártires verdaderamente alumbran frutos de fe y cómo la mística puede habitar la poesía a la luz de la fe. Gerard van Lefort nació en Minden, Alemania, el 11 de octubre de 1876 en el seno de una familia protestante de origen hugonote. Fue educada por su padre, un oficial prusiano con el que viajó a Roma, acontecimiento que le influiría posteriormente. Estudió en Heidelberg, Marburg y Berlín. Lefort estudió teología protestante, historia y filosofía. Un referente para ella fue el filósofo protestante Ernst Troeltsch. Sin embargo, fue tras una publicación del libro Himnos a la Iglesia en 1924 cuando Gertrud se aproximó al catolicismo y a la Iglesia. 2 años después, en 1926, los frutos de esta lectura y una profunda reflexión interior la fue llevando paulatinamente hasta su conversión. Llegó a ser una de las principales escritoras católicas del siglo XX. Formó parte de la renovación literaria católica europea. Sobre el sentido de la literatura diría: no pretende un reconocimiento moral, sino un corazón estremecido. Gertrud se rodeó de personajes como Paul Claudel, Hermann Hesse o Reinhold Schneider. En 1928 publicó El velo de la Verónica. En esa obra abordó el tema de la conversión, contando el itinerario espiritual de la joven Verónica que vuelve al catolicismo. Su obra buscó en la verdad trascendental profundizar el misterio del mundo. Su literatura es mística y simbólica. Sobre su adhesión a Cristo diría: lo que el mundo es, le llega al hombre a través de Cristo y debe ser penetrado en dirección a Cristo. En su obra La corona de los ángeles, sus personajes no odian ni temen a Dios como concepto abstracto. Temen a Cristo que exige acciones concretas. Para ella, el mundo sensorial se inclina hacia un espíritu sobrenatural. Todo lo terrenal puede convertirse en signo de este sobrenatural. Y Cristo es la elevación al trono de la misericordia salvífica de Dios. Otra obra importante es El Papa de Gueto, vida novelada del antipapa Anacleto. Sobre el gozo en el ser humano afirmaría: hay una dicha clara y otra oscura, pero el hombre, incapaz de saborear la oscura, tampoco es capaz de saborear la clara. En 1932 escribió La última del patíbulo. La novela trata de las monjas carmelitas ajusticiadas durante la Revolución Francesa. Se inspiró en el manuscrito de François Geneviève Philippe, la única sobreviviente del convento. Este manuscrito lo leyó cuando se refugió en un monasterio ante la hostilidad nazi. La superiora del convento le dio el manuscrito. Este narra la historia de las carmelitas de Compiègne guillotinadas. Las monjas ofrecieron sus vidas por la paz en la Iglesia y el Estado. Camino al cadalso iban cantando el Veni Creator Spiritus. En París las acusaron de maquinar contra la República
y fueron guillotinadas, como decimos, el 17 de julio de 1794. Fueron enterradas en fosas comunes en el cementerio de Picpus. El Papa Pío X las beatificó el 17 de mayo de 1906. Esta novela fue adaptada como drama por Josh Bernanos. Se estrenó como Diálogos de Carmelitas en 1957. Gertrude escribió sobre el sufrimiento. Hay ciertas flores que solo florecen en el desierto, estrellas que solamente se pueden ver al borde del despoblado. Existen algunas experiencias del amor de Dios que solo se viven cuando nos encontramos en el más completo abandono, casi al borde de la desesperación. En 1956, Gertrude obtuvo el doctorado en teología honoris causa. En 1957, Francis Poulenc compuso una ópera basada en diálogos de carmelitas. En 1959 obtuvo la plaza de profesora de teología en la Universidad de Múnich. En el prólogo del libro de la paradoja del cristianismo de Graham Greene escribe: el poeta aparece aquí como locutor de un coro mudo. Él recoge la nostalgia de los sin voz, los quejidos de la naturaleza y de las almas humanas. Cualquier voz le puede ser confiada, pero en el recogimiento de lo que le es confiado, él completa y se realiza a sí mismo. Literatura es, entonces, si usted quiere, una obra de amar. Para Gertrude, la literatura es misión divina para evangelizar. Sobre esto diría: es una redención del tiempo, un intento de la restauración del paraíso en la obra de arte. En su breve ensayo titulado Sobre la novela histórica, defendió que el poeta vive un espacio donde reina sobre el tiempo y no éste sobre él. En su poema Alabanza de la Musa, ella llama a la musa hermana de la alta sibila. Dice que la musa anuncia la irrupción de la gracia. Para Gertrude, la literatura no consistió en copiar la realidad. Sus figuras literarias no eran retratos, sino tipos. Trató el pensamiento no como conocimiento intelectual puro, sino de una forma poética. Para ella, el poeta está bendecido por Dios para penetrar el misterio de la realidad. Gertrude von Lefort fue miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura, de la Academia de las Artes de Berlín. Recibió la Cruz del Mérito con estrella de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. El 1 de noviembre de 1971, a la edad de 95 años, Gertrude von Lefort murió en Alemania. Sobre la poesía, a la que había dedicado casi toda su vida en relación al pecado y a la moral, había escrito: la comprensión amorosa de lo que impulsa al hombre hacia el pecado, la ley suave y severa del Salvador, no juzguéis, es también el mandamiento inserto en el origen de cada verdadera poesía. La musa no condena a nadie, ella solamente acompaña al culpable en las consecuencias de su acción. El punto central de cada creación literaria no es la condena moral, sino el estremecimiento espiritual. Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al El combate espiritual se enfrenta al mal, potencia en ti el don cardinal de la fortaleza, es camino a la santidad y orienta hacia la fe el sentido de la existencia humana. Afronta con valentía el buen combate de la fe. Testimonia a quien te pida razón de la verdad. Ábrete a la santificación y reorientarás tus pasos al lugar que Dios ha pensado para ti. En palabras del Santo Padre Benedicto XVI, tenemos necesidad de amor, de significado y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, las oscuridades, las dificultades y los problemas cotidianos. En el combate espiritual, porque el espíritu del mal naturalmente se opone a nuestra santificación y busca que nos desviemos del camino de Dios. Fomenta la voluntad que vence el mal. Destapa el disfraz de lo que esconde mediante el buen discernimiento. Presta atención a los acontecimientos y vivirás la alegría de la victoria espiritual en cada combate. Ríndete al amor que supervive. Lucha por la santidad en Dios. Rodéate de buenos amigos en la fe y obtendrás el fruto de una vida con sentido y fortaleza. Siguiendo al Papa citado, el mal quiere dominar en el mundo y es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace de tantos modos cruentos, pero también disfrazado de bien. San Agustín dijo que toda la historia es una lucha entre dos amores: amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo en el martirio. Nosotros estamos en esta lucha y es muy importante tener amigos. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la maduración de la fe adulta, profundizando en el conocimiento y la comprensión de la Biblia. Proponte formarte siguiendo catequesis parroquiales o a través de otros medios de difusión como Radio María. Puedes ser testigo formado de la nueva vida en el Espíritu. Concluyendo con el Papa mencionado, nuestro tiempo requiere cristianos que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y los sacramentos. Personas que sean casi un libro abierto que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la presencia de ese Dios que nos sostiene en el camino y nos abre hacia la vida que jamás tendrá fin. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a Dios. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Victoria, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con María Dolores González Robles, una mujer religiosa agradecida de la elección de Dios en ella. En nuestra sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Gertrude von Lefort, la escritora, ensayista y poetisa alemana que se convirtió al catolicismo a la luz de la literatura mística. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast
Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje al número de WhatsApp del programa y te lo enviaremos. El número de En Busca de Sentido es 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.